Ya han pasado 85 años de historia en el Instituto Nacional de Cancerología, pero en la memoria de sus especialistas quedan recuerdos de aquellas épocas de un instituto que no fue solo su escuela, sino su hogar. Así éramos. El hospital en esa época era un hospital pequeño y era muy inhóspito. Nosotros vivíamos, nuestros dormitorios eran en una parte y el hospital quedaba en otra parte. Entonces teníamos que recorrer en las horas de la noche esos pasillos oscuros. Y había un viejito que tenía un linfoma y era un enanito. Y él vivía allá en el hospital y cuando se pasaba una de las residentes, se paraba y las asustaban. El instituto era realmente como una gran familia. Lógicamente ya desde esa época no era con la magnitud de institución que es ahora, era mucho más pequeño. Todos nos conocíamos, nos tratábamos muy familiarmente y era nuestra segunda casa. Y eso era tan familiar que uno podía llegar, por ejemplo, a la zona de cocina y comedor y pedir al gusto su comida, su desayuno. Había mucha camaradería. Era por el momento lo mejor que había en el país, porque evidentemente era la única institución, salvo algunas excepciones, quizá de menor categoría desde el aspecto docente, pero era el mejor dotado en ese momento. Cuando yo llegué al instituto en el año 74, el instituto era un hospital con una tecnología y un grado de especialización de su personal muy alto y era el ilustre desconocido. Nadie lo conocía, no se tenía en cuenta a nivel local, Bogotá, o a nivel nacional, sino casi que de manera anecdótica. Residentes. Era un deseo que yo tenía desde cuando hacía aquí cercano la residencia de urología en el Hospital de la Samaritana. Teníamos alguna rotación que hacer en medio de esa residencia, pero por alguna circunstancia yo no pude venir en esa oportunidad de la rotación, la hice en algún otro lugar. Pero me quedé con la idea de que lo que yo quisiera hacer era trabajar aquí o venir a hacer la oncología. Cuando yo estaba de estudiante en la Universidad Nacional, el profesor que era el jefe de dermatología, que era el doctor Guillermo Gutiérrez Aldana, él nos daba clases en el Hospital San Juan de Dios, en La Ortúa. Y como los tumores de piel son tan frecuentes y tan abundantes y tan importantes de conocer, entonces él nos llevaba al Instituto de Cancerología para que viéramos esas enfermedades. Y en esa época el Instituto de Cancerología eran unos pasillos oscuros, fríos, lúgubres, de tal manera que uno como estudiante caminaba mirando así para un lado y para otro, pensando que en cualquier momento le iba a salir un espanto, porque parecía terrible. Yo creo que ha sido la etapa más hermosa de mi vida, haber estado en el Instituto Nacional de Cancerología, no solamente la parte científica que yo aprendí, sino la parte humana. Y yo creo que es de las cosas más grandes, sobre todo la formación humana que me dio el instituto. Contando con mis grandes maestros que me formaron, Jaime Gómez Echeverri, Hernán Rodríguez Cortés, Celso Rodríguez, Emilio Forero, Rafael Gutiérrez y otros más en las otras áreas de radioterapia, de quimioterapia, etc. Y yo creo que esa es la etapa más bella de toda mi vida. Desde que yo entré de residencia ya existía una oficina de educación. Estaba en manos del doctor Humberto Forero Laverte, que le decíamos el policía, porque era el que se paraba en la ventana para ver si llegaban temprano los residentes, si se fugaban o no se fugaban. Y en esa época habían solamente 4 especialidades. Era cirugía general, medicina interna, medicina nuclear y radioterapia. Eran las especialidades. Pero eso fue evolucionando y fue evolucionando con los años y empezaron a venir residentes de otras instituciones.
Entonces se fue formando un grupo muy grande de educación continuada. Una oportunidad muy grande de conocer y de tantear de manera indirecta, pero no menos válida, todo lo que es la realidad del país, porque finalmente en el instituto, en el servicio de mama, recibíamos residentes de todo el país. Fueron unas experiencias enriquecedoras desde el punto de vista médico, pero muy traumáticas desde el punto de vista emocional. Batallas académicas. Y se hicieron, en la época del doctor Julio Enrique Ospina, que era director, y Mario Gaitán, se hicieron convenios internacionales en los cuales podíamos ir a congresos, conseguíamos becas, a ir a los congresos de la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer. Después se hicieron convenios con Francia, con el gobierno francés, y fuimos muchos a hacer algunos entrenamientos especiales en cáncer. Entonces eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó el momento en que decidimos hacer subespecialidades en cirugía en diferentes áreas. Eran las maestrías que hoy en día se están haciendo con convenios con la universidad y con el ICFES. Las subespecialidades en el instituto, para el momento en que estuve en la subdirección médica, teníamos 22 programas de subespecialidad, los cuales todavía no se han logrado avalar de forma con un cartón, certificados. Y José Joaquín y José Fernando Robledo, ambos tuvieron mucho que ver con ese batallar y caminar para tratar de lograr que todos los especialistas en el instituto tuvieran su cartón, su certificación académica, para poder ejercer y estar al igual que en los demás países, en los eventos científicos, poder decirme somos especialistas en esto. Logramos el 20 de junio de 1996, avalados por el ICFES, el título académico con el respaldo de la Universidad Javeriana. Eso rompió la oncología en dos. Nosotros tuvimos un proyecto, el COL 0613, si no estoy mal, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y logramos revertir un retraso de tecnología en el Instituto Nacional de Cancerología de aproximadamente 30 años. En aquel entonces el hospital tenía un programa de residencia en medicina nuclear que era avalado por la Universidad Javeriana, que hoy en día ya no existe. De ese programa logramos sacar, yo siempre digo que logré firmar el diploma, si mal no recuerdo, de unos 18 egresados. Motivo de orgullo, todas esas personas llevan la bandera del instituto en las diferentes instituciones donde trabajan hoy en día. Algunas de ellas fue que empecé con Emilio Forero Navas, con Rafael Gutiérrez, con Jaime Gómez Echeverry. Empezamos a hacer la cirugía conservadora de la glándula mamaria aquí en Colombia. Y cuando presenté el primer trabajo en un congreso en el Hotel Tequendama hace muchos años, uno de los personajes que formó a los otros, yo presenté los primeros trabajos de cirugía conservadora y manifesté que en ese entonces las pacientes también tenían derecho a elegir y que no todo era mastectomía radical y superradical. Entonces yo dije que las pacientes también, de acuerdo a su estado de enfermedad, también tenían derecho a opinar respecto a los tratamientos que se le proponían. Y entonces uno de los grandes docentes que estaba en el estrado me dijo, de manera que hoy en día la cirugía de mama es como en un restaurante a la carta. Y yo le dije, en parte sí, doctor. Y abandonó el recinto en señal de protesta contra la mastectomía radical. A pesar de que se hizo mucho en el ámbito académico y en la parte asistencial, pues se queda uno todavía con muchas cosas que se han podido desarrollar, muchas ideas, y obviamente eso es lo que uno quiere, que las generaciones venideras continúen con esas inquietudes y con ese desarrollo que requiere la institución y que requieren nuestras pacientes. Los años fueron pasando, el Instituto Nacional de Cancerología cambió. Nuevos aires llegaron, pero en ellos el instituto quedó marcado para siempre. Yo creo que todos los que trabajamos allá en esa época y los que siguen trabajando, lo hacemos por un ánimo de ayudar a nuestros pacientes
por un ánimo de gratitud con la institución, porque definitivamente yo creo que gran parte o casi todo lo que sabemos lo hemos aprendido o lo aprendimos en el instituto y las nuevas generaciones lo siguen aprendiendo allá. En mi fuero personal, lo que más estimo es que fue una razón para vincularse uno con los demás, con los profesionales del servicio, con los profesionales de toda la institución, porque la gran virtud de este instituto es que se trabaja en forma interdisciplinaria. Tengo una gratitud especial con el Instituto Nacional de Cancerología por todas las experiencias adquiridas en él. Y solo tengo adicionalmente que agradecer sinceramente este reconocimiento y además reconocer también que me llena de orgullo. Le enseña a uno muchas cosas, lo madura uno mucho, porque al fin y al cabo pues uno está entre el dolor y la muerte, y es muy importante a los pacientes, primero que todo, escucharlos, entenderlos, apoyarlos. Algunos los va uno a poder curar, la gran mayoría, pero hay otros que lamentablemente la enfermedad está tan avanzada que no va a poder uno lograr la curación, pero por lo menos lo acompaña al paciente y lo acompaña a la familia a un bien morir. Más que lo que yo le di al hospital, porque en realidad yo le di toda mi juventud, todo mi amor, toda la capacidad docente que tuve, porque ya no tengo tanta energía para enseñar, más él me dio mucho más de lo que en realidad yo le pude dar. Durante mi periplo por el instituto, prácticamente toda mi familia, mis hijos, mi señora, etcétera, están vinculados directa o indirectamente a la entidad. Y como tal, para mí es un gran orgullo haber dejado, como yo digo, cuando me retiro del instituto, mi metástasis allí, que es la que prolonga la dinastía del apellido en algo que nos llena y nos satisface a toda la familia Llamas y Llamas Orier. En el instituto todos nos formamos y cogimos nombre. Hicimos nuestra carrera, el instituto nos dio el nombre que nosotros tenemos hoy en día. Casi todos los del instituto que se han quedado en Bogotá son personas de mucho renombre y de mucho prestigio desde el punto de vista médico nacional e internacional. ¿Le dejé mi vida al instituto o el instituto me dejó mi vida? Ambas cosas.